Entonces, para poder hacer fotografía intraoral, ¿qué necesitamos? Necesitamos separadores biactivos. Para la toma frontal intraoral se debe utilizar separadores biactivos transparentes. Recuerden que el separador biactivo tiene dos lados, un lado en forma de C y el otro lado en forma de B. Entonces vamos a utilizar el lado en forma de C para hacer la toma frontal. Entonces colocamos los separadores derecha e izquierda y tenemos dos opciones. Si trabajamos con asistente, el asistente va a sujetar los separadores. En el caso de que en el momento de la toma no esté el asistente presente, le pedimos al paciente de que sujete los extremos de los separadores. El paso siguiente es usar el suctor y eliminar a través de la jeringa triple con el aire y el suctor todas las burbujas y cantidades de saliva que esté en exceso, que esté presente en la boca, de tal manera de que la toma fotográfica sea totalmente limpia. Colocamos nuestro smartphone y aquí hay detalles importantes que tenemos que tener en cuenta. Esto va a variar de equipo a equipo, pero por lo general todos los equipos tienen casi las mismas funciones. Entonces, lo que habíamos conversado hace un momento, la cantidad de luz. La cantidad de luz es importante para la toma fotográfica. Entonces, cuando hacemos la toma fotográfica, ahora van a ver en el video, ¿observaron cómo se iluminó totalmente la boca del paciente? Es porque, si se dan cuenta, aquí hay una parte, una sección del smartphone, en este caso de la aplicación que es la cámara, que dice EB. El EB es la cantidad de luz que va a dejar que, en este caso, el equipo capture. Entonces, si tú no quieres que la toma fotográfica sea muy clara, es decir, que quede muy iluminado, tienes que digitar aquí en el EB y obtener una escala menor. En este caso, tienes números que van desde el 0 al +1, +2, +3. En la medida en que aumenta el EB, ilumina más. En la medida en que disminuye el EB, ilumina menos. Entonces, si yo obtengo una foto que está totalmente, o mejor dicho, que está muy iluminada, que brilla demasiado, ingreso al EB y le coloco un valor negativo, que puede ser -1 o hasta -2, dependiendo del equipo. Entonces yo tengo que probar en mi equipo cuál es el valor que a mí me conviene. Entonces yo voy al EB, digito, y de tal manera de que le quito un poco de iluminación, de tal manera de que la foto me quede totalmente simétrica en iluminación. Aquí, como se pueden ver, lo estoy bajando al EB a -1. Hago un poco de zoom, siempre es bueno hacer un poco de zoom y registrar. De esa manera ven que no brilla tanto y obtenemos una mejor imagen. Para una fotografía frontal, primero, los separadores tienen que ser simétricos, tienen que ser transparentes. La cámara tiene que estar posicionada de manera ortogonal, es decir, no puede estar ni inclinada hacia adelante ni inclinada hacia atrás. El haz de luz tiene que ir totalmente perpendicular hacia los incisivos. El enfoque tiene que ser en los incisivos. Paso siguiente es probar qué cantidad de luz está emitiendo, porque la toma fotográfica frontal tiene que hacerse con flash. Entonces, eso también va a variar de equipo a equipo. Entonces, hacemos una toma de prueba. Al hacer la toma de prueba, como pueden observar, ilumina demasiado el campo. Entonces, tengo que ingresar al EB, aquí está, y bajar. ¿Ven? Le doy un valor negativo. Paso siguiente es siempre en los smartphones, para las tomas intraorales, sobre todo la frontal, aumentar un poco el zoom. Lo máximo permitido es hasta 2x, para que tengas una imagen que no esté distorsionada. Y luego puedes hacer la toma fotográfica. De tal manera de, como puedes observar, no ilumina tanto el campo operatorio. Y obtienes una fotografía correcta, simétrica. Si se dan cuenta, estoy fotografiando al lado derecho es lo mismo que estoy fotografiando al lado izquierdo. La cantidad de luz expuesta es simétrica para todo el campo y la imagen es totalmente ortogonal. De esa manera debo hacer la toma fotográfica para una impresión frontal. La toma lateral. ¿Cómo debe ser la toma lateral? Lateral derecha, lateral izquierda. Se sugieren utilizar dos separadores. Ahora, el uso del contrastador, como pueden observar,
El contrastador siempre se usa en el lado contralateral al que estamos fotografiando. Esto es opcional, pero si no tienes el contrastador no hay ningún problema. Puedes utilizar los mismos separadores, o sea, dos transparentes, lado derecho y lado izquierdo. No hay ningún problema, ¿no? Yo por una cuestión de, ¿no?, de estética, de después editar la foto y que quede mejor, uso un contrastador del lado contralateral. Entonces, se colocan los dos separadores. Se le pide al asistente o al paciente que solamente sujete, en este caso, el contrastador. El paciente no debe estirar ese separador. Si voy a hacer una fotografía del lado derecho, el separador del lado izquierdo nunca se debe de estirar, nunca debe estar activo, simplemente está pasivo para que separe el labio, nada más. Entonces, para poder obtener un buen campo visual, primero estiro el lado al que voy a fotografiar, en este caso es el lado derecho, coloco el separador y el lado del separador que voy a colocar, en este caso ya no va a ser el lado en forma de C, va a ser el lado del separador biactivo que tiene forma de D, para que pueda separar más, para que yo pueda observar más en el campo operatorio. Entonces, estiro el lado que voy a fotografiar, que en este caso es el lado derecho, para poder observar totalmente la molar o molares. Y el paciente o el asistente simplemente sujeta el lado izquierdo. ¿Qué pasa si estiras los dos lados? Que es un error también. Si tú estiras los dos lados, no vas a obtener una buena imagen, es decir, no vas a poder visualizar la molar. Porque los labios están totalmente estirados y tú, por más que quieras estirar el lado derecho, no vas a poder. Y lo único que vas a generar es molestia o dolor al paciente. Entonces, aquí el truco, el tip es, primero, se estira el lado que vas a fotografiar. Entonces, colocas el separador, el lado en B, y estiras el lado derecho. El lado izquierdo simplemente lo sujetas. Nada más. Succión. Se succiona toda la saliva, se utiliza el aire para dispersar las burbujas y saliva que esté también rodeando el campo operatorio. Una vez que eliminamos todos los distractores, que en este caso es la saliva, ya podemos hacer la toma fotográfica. Colocamos el smartphone totalmente ortogonal. En ese sentido, voy a utilizar aquí. No sé si me pueden observar. El smartphone tiene que quedarse totalmente ortogonal. No puede estar inclinado hacia la derecha o inclinado hacia la izquierda. Es decir, el operador no puede tomar la foto de lado. O sea, con la excusa de que después lo puedo editar, no. La fotografía lateral tiene que ser totalmente ortogonal, estricta. Lo que tú vas a observar tiene que estar totalmente ortogonal. ¿Y cómo sé cómo está ortogonal? Es muy simple. Tenemos una referencia que es el plano oclusal. Entonces tenemos nuestro plano oclusal que se observa en la pantalla de nuestro smartphone. Entonces, este plano oclusal que se observa en la pantalla del smartphone, que es lo que estamos observando ahorita, lo que ustedes están observando es la pantalla del smartphone. Tengo el plano oclusal. Entonces, mi plano oclusal tiene que ser paralelo a las, digamos, a las paredes del smartphone, a las caras laterales del smartphone. Entonces, esta cara es paralela al plano oclusal y es paralela a esta. Si tú inclinas el smartphone hacia un lado, no va a quedar paralelo. Entonces, esa es una forma de saber de que la toma está totalmente ortogonal. Una vez que tenemos la toma ortogonal, hacemos enfoque en premolares, como ustedes pueden observar. Solamente se observa el incisivo central del lado que estoy fotografiando. Y ligeramente, o no se debe observar, la cara vestibular del incisivo contralateral. Entonces aquí y ligeramente se está observando la cara vestibular del incisivo contralateral. Entonces mi imagen está perfecta. Vamos a ver cómo se hace la toma. Si se dan cuenta, no genera ninguna sombra.
ese es el error que quiero que ustedes vean. Si se dan cuenta, incliné la cámara a propósito y ya estoy observando la cara vestibular del incisivo contralateral. El enfoque cambió totalmente. Entonces eso me da un error de diagnóstico porque ya no tengo la relación, no estoy observando la relación ideal de los dientes, de las piezas dentarias. Entonces hay que tener mucho cuidado en inclinar la cámara. Tenemos que tener en cuenta siempre la cantidad de luz, lo que habíamos mencionado. Si ustedes se dan cuenta en la parte inferior, acá dice EB-1. Estoy trabajando con una cantidad de luz menor a la cantidad de luz por defecto que emite el smartphone, que es 0. 0 o más 1. Entonces tengo que regular la cantidad de luz que está ingresando, de tal manera de que me ilumine de manera simétrica el campo y que no brille tanto la foto. En algunos casos, dependiendo de la cantidad de iluminación de su consulta, de su oficina, de su consultorio, va, a pesar de que ustedes están haciendo la toma con flash, el flash de su smartphone, va a generar sombras en la toma, ¿no? Puede haber sombras a la altura de molares. Entonces, para eliminar esas sombras, un recurso es auxiliarse con la luz de la lámpara de la unidad, ¿no? La lámpara principal que ilumina el sillón dental, pueden accionarla e iluminar el campo. Dependiendo del tipo de luz que tengan, sea blanca o amarilla, si la luz es blanca no va a generar ningún problema. Si la luz es muy amarilla, es muy probable que la foto salga un poquito amarilla, ¿no? Entonces ya eso posteriormente se puede editar, ¿no? Pero es un recurso que lo pueden tomar, ¿no? Salvo que ustedes tengan un auxiliar, una lámpara auxiliar para fotografía con luz blanca, sería excelente, ¿no? Ese es en el caso de que tengan un ambiente que no esté muy iluminado, ¿no? Y de que el smartphone de repente tenga un flash que no ayude, pues, ¿no? Entonces, como les digo, va a depender mucho del equipo que ustedes tengan. Pero por lo general, la mayoría de los equipos ya son estándares, ¿no? Tienen una buena resolución de cámara, un buen flash, entonces no creo que por ese lado tengan ese tipo de problemas, o sea, por el equipo. Más podría ser por la cantidad de iluminación que tenga en su propio consultorio. Como pueden observar, de esa manera se realiza la fotografía lateral derecha. Ahí está el error. Incliné el smartphone hacia un costado. ¿Ven cómo se observa cuando inclinas el smartphone? Las paredes del smartphone están paralelas, pero el plano cruzal no está paralelo. Entonces, esta toma está errónea. Ahí inclinamos el smartphone hacia nuestra derecha y como ustedes pueden observar, el smartphone está, el plano cruzal me está indicando de que está inclinado, la toma está inclinada. Entonces, el enfoque también está mal. Estoy observando la cara vestibular, o sea, se mueve todo. Estoy observando la cara vestibular del otro lado, del diente contralateral. Para la fotografía oclusal, ¿qué es lo que debemos hacer en fotografía oclusal? Primero, que para tomar la fotografía oclusal superior e inferior debemos usar un espejo. El espejo debe ser un espejo bañado en rodio. Como les mencioné, puede ser metálico o puede ser de vidrio. De preferencia, compren el metálico, tengan a la mano el metálico. Los dos son buenos, no digo que uno sea mejor que el otro, pero es más práctico el de metal. Entonces, las mismas consideraciones. Particularmente yo uso un separador extra, que es el que están observando acá, que es este. Es una especie de C, pero es bien grande este separador. Es un separador único de un solo lado y que separa todo el labio superior. Va a separar todo el labio de tal manera de que solamente coloco este separador y coloco el espejo. No necesito colocar dos separadores a la derecha y a la izquierda, a ambos lados. Solamente uso este separador, que es un separador en C, que es bastante grande y me permite separar el labio, ¿no? Y coloco el espejo. En el caso de que no tuvieran este separador, dependiendo del labio del paciente, pueden colocar los separadores en biactivos y colocar el espejo. Y si no se pudiera, porque los labios no se estiran demasiado, solamente coloquen el espejo. Solamente coloquen el espejo. Y díganle al paciente de que trate de sonreír, de que trate de levantar su labio
de tal manera de que se puedan observar los incisivos. Muy bien, entonces coloca en el espejo. La posición para tomar esta fotografía es, tienes que posicionarte tú como operador en la manecilla del reloj a las 12, es decir, detrás de la cabeza del paciente. Entonces te colocas detrás de la cabeza del paciente, el paciente tiene que abrir grande la boca, colocas el espejo, el asistente o tú aplica aire al espejo para que no se empañe y le pides al paciente que aguante la respiración unos segundos. Para ello ya has cuadrado la cámara fotográfica, que es tu smartphone, has corregido el EV y haces el enfoque a la altura de las arrugas palatinas. Ahí haces el enfoque y haces la toma fotográfica. Ahora, detalle importante, la simetría. Todo lo que estás fotografiando a la derecha tiene que ser igual a la izquierda. No puedes inclinar la cámara fotográfica. Otra vez, tenemos el smartphone y no debo inclinar hacia un lado del smartphone, ni hacia el otro lado. Tiene que ser totalmente ortogonal. Es decir, el haz de luz, no sé si se ve acá, el haz de luz que sale de la cámara tiene que incidir perpendicularmente hacia el paladar, hacia las arrugas palatinas en este caso, de tal manera de que la imagen sea totalmente ortogonal. No debe observarse la cara vestibular o las caras vestibulares de los incisivos, y no debe observarse la base de la nariz, y mucho menos los dedos del operador o del asistente. La foto tiene que ser totalmente limpia de distractores. Saliva, dedos, restos alimenticios, qué sé yo. ¿No? Debe ser una foto totalmente limpia. No debe estar empañada, el espejo no debe estar empañado, ¿no? Y respetar la simetría siempre. Y hacer la toma fotográfica, ¿no? Siempre con flash. En la toma del arco inferior, de igual manera. Nos posicionamos ahora ya no a las 12, sino delante del paciente. Ya no nos posicionamos detrás del paciente, sino delante del paciente. Entonces, esta toma fotográfica sí es un poquito cansada para el operador, porque tienes que, digamos, contorsionarte un poco para que puedas hacer la toma, puesto que no puedes subirte encima del paciente para hacer la toma. Tienes que estar tú de lado un poco. Eso lo puedes corregir para que no... Porque imagínate cuántas fotos vas a tomar. Puedes corregirlo de tal manera, de la siguiente manera. Le pides al paciente que gire la cabeza un poco hacia en este caso hacia ti, hacia su derecha, hacia la derecha del paciente. El paciente siempre va a estar mirando hacia el frente, hacia arriba, ¿no? Entonces le pides al paciente que gire la cabeza hacia la derecha. Entonces, de tal manera de que tú no doblas tanto tu espalda, conservas un poco la postura y cuidas tu columna. Entonces, posicionado delante del paciente, colocas el espejo, le pides al paciente que levante la lengua, es decir, que lleve la punta de la lengua hacia el paladar. De esa manera puedes obtener toda esta imagen del piso de boca, ¿no? Como puedes observar aquí. Con la jeringa triple, el asistente o tú eliminas el empañamiento del espejo y las burbujas, succionas si es que hubiera por ahí saliva, colocas el separador, este separador especial que va a separar el labio, y si no lo tuvieras, sin separador, le pides al paciente que sonría, que enseñe un poco el labio inferior para que se vean los dientes, o si es que el paciente lo permite anatómicamente, tenga la capacidad de estirar bastante los labios, le coloca los dos separadores que utilizaste para la fotografía frontal, intraoral. Entonces colocas el espejo y haces la toma. El enfoque tiene que ser al frenillo. Entonces, cuando vas a tomar la fotografía, cuadras LB, en mi caso fue -1, y el enfoque va a ser a la altura del frenillo.